El presidente Daniel Noboa colgó en redes sociales las 7 preguntas de la consulta popular propuesta para el 14 de diciembre del 2025. Entre ellas constan la eliminación del Consejo de Participación, reducción del número de asambleístas, fin al financiamiento de organizaciones políticas y someter a juicio político a los jueces constitucionales. Las preguntas de la consulta popular generan reacciones divididas en la Asamblea. El Partido Social Cristiano las apoya, mientras que la Revolución Ciudadana y Pachacutic las cuestionan. La terminal en Esmeraldas recibe entre 28 y 30 buques de gasolina al mes para evitar desabastecimiento tras 26 días de paralización de la producción. Televistazo constató cómo se normaliza la producción petrolera y de combustibles. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, aclara que los servicios de emisión y renovación de licencias, matriculación vehicular, cambio de propietario y otros se desarrollan con normalidad pese a la suspensión del cobro de multas. Hoy arrancó la inscripción del programa Jóvenes en Acción y en las primeras horas unas 300,000 personas intentaron hacerlo, pero la página colapsó. Las fuertes lluvias provocan una avalancha que arrasó con casas, autos y hoteles en el norte de India. Hay 4 muertos y 60 personas desaparecidas. Buenas tardes con todos. Aquí las noticias de este martes 5 de agosto. Empezamos con las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum planteadas por el presidente Daniel Noboa. Hola, Esteban. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. La publicación la realizó en sus redes sociales. No incluyó los anexos con otros detalles de las interrogantes. Consulta. Nuevo foco de atención. El anuncio del presidente Noboa no vino acompañado de un envío o solicitud formal de la consulta. Solamente difundió la propuesta en redes. 4 de las 7 preguntas son de corte político relacionadas con la eliminación del Consejo de Participación, reducción del número de asambleístas, terminar el financiamiento de organizaciones políticas y someter a juicio político a los jueces constitucionales. Diego Cuenca amplía. La propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa tiene 7 preguntas, de las cuales 4 están relacionadas con temas políticos. Pero el Ejecutivo aún no ha hecho públicos los anexos, que son los textos que deben detallar cómo se ejecutarán los cambios en la Carta Magna. La segunda pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Según el gobierno, eso busca evitar el mal uso de recursos públicos. Según su análisis, desde el 2008, el Estado entregó $240 millones para financiar a las organizaciones políticas. La tercera pregunta menciona: ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esta propuesta es una de las promesas de campaña de Daniel Noboa, cuando inicialmente quería realizar una asamblea constituyente para hacer una nueva Carta Magna, en la que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Ese organismo es el encargado de seleccionar a las máximas autoridades del Estado y tiene pendiente elegir al presidente de la Judicatura, al fiscal general, renovar los vocales del CNE y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La cuarta pregunta es: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Actualmente, la Asamblea Nacional está conformada por 151 legisladores, pero no está claro a cuántos se reducirá, ni cuáles serán los criterios para definir cuántos representantes tendrá cada provincia. Y la sexta: ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Esta pregunta sale en medio de una polémica entre la Corte, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Ayer esa institución admitió a trámite una serie de demandas contra 3 leyes urgentes del gobierno, como la norma de inteligencia, de integridad pública y de solidaridad nacional. Algunos artículos de esas normativas fueron suspendidos temporalmente. Otras 3 preguntas planteadas por el Ejecutivo hacen relación a medidas para impulsar el turismo y la seguridad interna. Patricio Díaz cuenta los detalles. Seguridad, trabajo y casinos son los temas en los que el presidente Daniel Noboa propone cambios mediante consulta popular. Una de las preguntas propone eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Esta reforma constitucional fue avalada por la Asamblea y le faltaba la aprobación mediante referéndum. La prohibición se impuso en la Constitución de 2008 promovida por el correísmo, que decidió dar por terminado el convenio con Estados Unidos para mantener un puesto de operaciones en la base de Manta. El actual gobierno ha insistido en la necesidad de recibir respaldo internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional. Las otras 2 preguntas tienen que ver con el turismo y la economía. El jefe de Estado propone permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turístico, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. El contrato por horas para todos los sectores ya lo propuso en abril de 2024, pero no alcanzó el apoyo popular. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón, destaca que la medida aportará al empleo juvenil. Sí, quizás podrían ser una cantidad entre 20, 40 o 50 mil. Muchos dirán para muchos mucho, para otros poco. Otra pregunta que el mandatario propone es permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos en hoteles categorizados con 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar. Para la consulta popular del año pasado, el presidente también propuso el retorno de los casinos. Resaltó que esto iba a generar empleo, pero retiró la pregunta porque, según informó a la Corte, el debate sobre ese tema no era oportuno en esos momentos. En 2011, también mediante consulta popular propuesta por el expresidente Correa, se prohibieron los casinos en el país. Según el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, eso generaba al menos 40.000 empleos. Considera que si se aprueba el cambio, se dará dinamismo al sector hotelero. Estás apuntando al mercado internacional. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser competitivos. Si tú vas a otros países, hay casinos, hay salas de juego. Entonces, señores, no me puedo quedar atrás. El presidente de la República anunció la semana pasada que la consulta popular podría ser convocada para diciembre. Con su teléfono celular, escanee el código QR que aparece ahora en pantalla para poder acceder a las 7 preguntas de la consulta popular, la propuesta por el gobierno, y también más contenido en ecuavisa.com. Las preguntas de la consulta popular fueron presentadas en las redes sociales por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la propuesta debe seguir un camino constitucional antes de ser legítimamente considerada. La Constitución dicta un sendero claro cada vez que se llama a consulta popular. El primer paso ya está hecho, es decir, el de la elaboración de las preguntas. Pero luego, esas preguntas deben ser enviadas a la Corte Constitucional. La Corte las analiza y decide si no violan ninguna norma constitucional. De ser así, las califica y emite lo que se llama un dictamen de constitucionalidad. Pero si no fuera así, si la Corte considera que se viola alguna norma, las preguntas son rechazadas. No todas, solo la que esté fuera de la ley. Tras ese análisis y la obtención de un dictamen favorable, las preguntas son enviadas directamente al Consejo Nacional Electoral, que es el ente encargado de llamar oficialmente a elecciones. En la Asamblea, el bloque oficialista inició la campaña de apoyo a la consulta del gobierno, mientras la oposición considera que las 7 preguntas distraen la atención del país de los bajos resultados en la lucha contra la inseguridad y el desempleo. El debate político sobre el referéndum comenzó y las posiciones se alinean a la propuesta gubernamental.
En la Asamblea, la propuesta de consulta popular agitó las acciones y reacciones. El bloque del oficialismo empezó esta mañana la campaña por las 7 preguntas, que a su decir es una decisión valiente que sintoniza con un clamor ciudadano. Una consulta popular que propone las soluciones que el pueblo ha esperado por tantos años y que ningún gobernante había tenido la valentía de proponerlas. La oposición, en cambio, recibió con sorpresa el contenido de las preguntas. Creen que hay una mezcla de temas que deben llevar a la reflexión del país por el manejo de intereses que, según ellos, se quiere hacer desde el régimen. Y creen que es un mal momento. Y se nos viene una consulta que al final del día pone temas controversiales. Yo me pregunto lo relacionado al financiamiento de los partidos políticos. ¿Están siguiendo la tesis que solamente el que tiene plata puede participar ahora en política? De Pachacutic, Mariana Yumbay critica el contenido repetitivo de al menos 2 preguntas, la del trabajo por horas y la del retorno de los casinos. Le preocupa además que se pretenda ir contra instituciones que defiendan la constitucionalidad y la representación ciudadana. Terrible, porque primero esa no es la vía. Hay temas que requieren una asamblea constituyente y no lo dice solo la Constitución, sino la Corte Constitucional en varios momentos. El socialcristianismo, desde su minoría parlamentaria, dice estar de acuerdo con la temática propuesta, pero creen que se está olvidando un tema esencial: el manejo y el futuro del IES. Regular la seguridad social para evitar que mañana más tarde haya excesos por parte de los gobiernos de turno también debe ser una pregunta en la consulta popular. Que el país pueda resolver sobre la reducción del número de asambleístas no les preocupa. Por la escasa participación de muchos de los que hoy están, se convencen que es mejor calidad que cantidad. El debate político sobre el contenido de la consulta apenas empieza. Serán 5 meses de discusiones que se ahondarán cuando se conozcan los anexos de las preguntas. Poco a poco, Ecuador retoma la normalidad en la producción y exportación de petróleo. Un mes de paralización en la industria generó millonarias pérdidas económicas. El desabastecimiento de combustible se evitó gracias a las importaciones realizadas desde la terminal de Balao. Francisco Garcés estuvo en ese lugar y nos cuenta los detalles. Durante 26 días de julio, la producción petrolera estuvo casi paralizada. La crisis empezó con la suspensión del transporte de crudo por los oleoductos, lo que ocasionó que los pozos se apaguen paulatinamente y luego las refinerías, deteniendo también las exportaciones de petróleo. Pese a que la crisis afectó a toda la cadena relacionada al crudo, el país no sufrió desabastecimiento de los principales combustibles de uso común. Eso se logró importando gasolina, diésel y combustibles de avión. Todo llegó en buques e ingresó al país por la terminal marítima de Balao en Esmeraldas. Instalaciones de Petroecuador que estuvieron operativas al 100% de su capacidad para atender la demanda. En condiciones normales, esta terminal recibe entre 15 y 18 buques al mes, pero en julio el trabajo fue redoblado. Más o menos unos 30 a 28 barcos para poder cubrir toda la demanda, trabajando 24/7. Cuando tenemos la operatividad de producción de la refinería Esmeralda, obviamente las cantidades bajan porque nosotros producimos nuestros propios productos. Nos tocó recibir mayor cantidad de buques que vinieron del exterior, recibiendo esa cantidad de combustible que tanto necesita el país y poder surtir a todas las gasolineras del país. ¿Cómo se consiguió ese objetivo? Cada barco que llega al país cargado de combustibles es ubicado en un sitio a 4 kilómetros de la costa denominado cuadrilátero. Ahí es amarrado y conectado con mangueras especiales a una boya de descarga. El combustible es bombeado desde el barco por tuberías submarinas a esta terminal en donde se controla la descarga. Cada combustible tiene una tubería y sus bombas específicas. Durante el periodo de para, los barcos llegaron a este puerto y desde estas tuberías se abasteció de combustibles al país. En condiciones normales, una parte de los combustibles va a la refinería de Esmeraldas a 5 kilómetros para ser procesada y redistribuida. Pero en julio, la mayor parte del diésel y las gasolinas fue directamente al poliducto para que llegue a las terminales de abastecimiento. Petroecuador firmó ese mes 4 contratos de provisión de gasolina y diésel y con ellos se garantizó contar con un promedio de 76,000 barriles de gasolina y 71,000 de diésel para cubrir el consumo diario del país.
Una inundación repentina arrasó una aldea en el norte de India. El torrente destruyó viviendas y un hotel. Hasta el momento se registran 4 muertos y 60 desaparecidos. Una inundación repentina provocada por lluvias torrenciales arrasó con la aldea de Darali, en el estado montañoso de Uttarakhand, en el norte de India, dejando 4 muertos y unas 60 personas desaparecidas. El desastre ocurrió cuando un torrente del río Khir-Ganga se desbordó, llevando escombros y lodo que destruyeron casas y hoteles en segundos. Videos difundidos en redes sociales muestran una avalancha que sumergió viviendas y edificios. Autoridades iniciaron una operación de rescate y advierten a la población que deben mantenerse alejada de los ríos, ya que los niveles siguen aumentando. Meteorólogos señalan que esto se debió a un fenómeno denominado explosión de nube, que produce una precipitación de intensidad extraordinaria en un periodo muy corto, causando inundaciones. Se suspende por 48 horas las actividades de pesca, turísticas y comerciales en la playa de Monteverde, esto es en la provincia de Santa Elena, tras una contaminación ambiental. Vanessa Robles está en esa comuna, nos tiene más información. Así es, tras la alerta de contaminación ambiental que se emitió ayer en la tarde aquí en la playa Monteverde, en la provincia de Santa Elena, el COE provincial sesionó hace pocos minutos y decidió que este balneario va a estar cerrado por 48 horas. Es decir, desde hoy martes hasta el día jueves no se podrá visitar esta playa y también están suspendidas las actividades de pesca artesanales, las actividades turísticas y las actividades comerciales. A esta hora permanecen al menos 70 miembros del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del GAT municipal, de la prefectura, haciendo los trabajos de limpieza, es decir, retirando el material contaminado. ¿Qué es lo que se presume y de qué material estamos hablando? Se lo consultamos a Ramón Muñoz, él es director municipal de Ambiente de acá de Santa Elena. Escuchemos. Se realizó un muestreo para llevar al laboratorio y determinar qué clase de hidrocarburo, puede ser crudo, puede ser algún derivado, o fuel oil, petróleo. Entonces eso lo determinará el examen respectivo. ¿Qué provocó este derrame? Bueno, no existe una teoría específica, pero se presume de que pudo haber sido una mala maniobra o algún derrame en alta mar y que finalmente desembocó en esta playa. Durante la suspensión de actividades en este balneario se van a colocar también banderas rojas para avisar a los visitantes. A la par van a haber 4 lanchas rápidas trabajando en alta mar para delimitar y utilizar materiales específicos para dispersar el hidrocarburo, y no se descarta que en las próximas horas, con la misma fuerza de la corriente, este contaminante vuelva a llegar acá a la playa. Por eso el personal se mantendrá aquí en monitoreo permanente. La Corte, semáforo de las leyes. La Corte Constitucional aceptó las medidas cautelares sobre 12 artículos de la Ley de Inteligencia. Con esta decisión se suspende temporalmente la obligación de las instituciones, las operadoras de telefonía, a entregar información sin excepción al Centro de Inteligencia Estratégica, entre otras exigencias. El informe con Paul Romero. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la aplicación de 12 de los 58 artículos de la Ley de Inteligencia, aprobada por la Asamblea el pasado 10 de junio. 3 jueces aceptaron las medidas cautelares presentadas por la Organización de Derechos Humanos INRED, el FUD y la UNE. Los artículos suspendidos son considerados por los demandantes atentatorios a los derechos y garantías de las personas. Están relacionados con la obligatoriedad de las instituciones públicas para entregar cualquier información de manera oportuna y completa al Centro de Inteligencia Estratégica. El requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, de conexiones de abonados telefónicos, histórica o en tiempo real, para operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Queda suspendida la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
La competencia del CIES para la clasificación de información como reservada, secreta y secretísima. También fue suspendido el texto sobre la designación de un fondo permanente de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los 7 subsistemas, la regulación de los agentes de seguridad, la obtención de doble identidad, la aplicación de técnicas de infiltración sin autorización judicial. Los jueces también suspendieron la aplicación de 8 artículos del reglamento de la ley y una disposición general relacionados con la demanda presentada por las organizaciones sociales. Como antidemocrático y trasnochado calificó el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, a la propuesta de someter a control político a los magistrados de ese alto organismo. Una propuesta que dijo podría derivar en una instrumentalización de la justicia constitucional hacia los poderes de turno. El gobierno lleva la disputa con la Corte Constitucional a otro nivel, al plantear dentro de la consulta una pregunta que apunta a facultar a la Asamblea de la capacidad de enjuiciar políticamente a sus integrantes. Para el expresidente de la Corte, Hernán Salgado, la propuesta es un despropósito. Trasnochado totalmente. No se puede a un juez someter a juicio político, no se puede. Ningún juez, menos el juez constitucional. ¿Cómo va a ser objeto de presiones? ¿Cómo pueden decirle le voy a hacer juicio y no haga esto? Imposible, eso es antidemocrático, eso es un autoritarismo craso. La propuesta del gobierno llega pocas horas después de que la ministra de Gobierno, acompañada del presidente de la Asamblea Nacional y ambos rodeados por policías y militares, aparecieran en un video cuestionando la suspensión de 25 artículos de 3 leyes que fueron impulsadas por el Ejecutivo. Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa. La disputa entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional era algo que se veía venir, sostiene Santiago Basabe, quien apunta que incluso la estrategia es la misma que se ha manejado desde el momento en que las cuestionadas leyes fueron presentadas. Los que no están en la línea del gobierno están a favor de los grupos criminales. Con las distancias del caso fue la estrategia del presidente Fujimori y de Vladimiro Montesinos en el Perú. Todos los que estaban en contra del gobierno de Fujimori, en el caso peruano se los tachaba como terrucos. Añade que una Corte Constitucional sujeta a control político desequilibra el sistema de pesos y contrapesos, rompe con el principio de independencia judicial y en última instancia afecta la calidad de la democracia. Más aún cuando no existe garantía alguna de que ese control político planteado no se vaya a convertir en herramienta de presión o de castigo. En medio de tensiones entre la Corte Constitucional y el gobierno, la Asamblea posesionó a los miembros del Banco de Elegibles del máximo órgano de administración de justicia. Ellos podrán reemplazar a 3 jueces en funciones en caso de ausencia definitiva. Fabiola Santana informa de quiénes se trata. La Asamblea posesionó a 2 jueces del Banco de Elegibles de la Corte Constitucional en medio de la tensión institucional. Se trata de Pamela Aguirre y Edwin Aceldo. Ellos participaron en el último concurso de renovación parcial del máximo organismo de control constitucional y en caso de ausencia definitiva podrán reemplazar a los 3 jueces en funciones, Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides, que fueron parte del mismo proceso de selección. El legislativo los posesiona un día después de que la Corte Constitucional suspendiera los artículos principales de las leyes aprobadas con mayoría oficialista y que son objetos de demandas de inconstitucionalidad. También ocurre el mismo día en que el presidente Daniel Noboa anunció una propuesta de pregunta para consulta popular sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional puedan ser destituidos vía juicio político en la Asamblea. La Corte renueva 3 jueces cada 3 años y lleva 2 procesos desde 2019, cuando fueron seleccionados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. La próxima renovación será en 2028 para elegir los reemplazos de Alí Lozada, Carla Andrade y Raúl Yazac. Unas 300.000 personas intentaron ingresar esta mañana al programa Jóvenes en Acción. La página colapsó debido al alto número de visitantes y el formulario de registro no funciona. Diego Puente muestra la situación. La página de inscripciones para el programa Jóvenes en Acción colapsó.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social dijo que se debe a la cantidad de interesados. Calculan que 300,000 postulantes han intentado ingresar desde las 6 de la mañana y esto provocó fallas en el servidor. Desde las 7 de la mañana, al menos 10 cybers en el centro de La Tacunga están llenos de jóvenes que con sus celulares o desde las computadoras intentan ingresar a la página web del programa. Uno de ellos es Dani Santo, de 26 años, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Cuenta que en los grupos de WhatsApp que tiene con otros jóvenes hay incertidumbre. Llega una parte en la que carga, pueden poner los datos, pero después colapsa nuevamente. Entonces no, hasta ahora ninguno de mis compañeros ha logrado inscribirse. Están preocupados porque creen que inscribirse más temprano les asegura más posibilidades de acceder a un puesto. En redes sociales, usuarios publicaron videos en los que evidenciaban las fallas en el sistema. Televistazo también comprobó que hasta el mediodía era imposible conectarse desde computadoras y celulares. Las páginas no cargaban o salía el mensaje "no se puede acceder a este sitio". En Guayaquil, jóvenes acudieron al gobierno zonal para obtener más información y ser los primeros en inscribirse. Juan, que no muestra su rostro para evitar represalias, busca ser parte del segundo programa de Jóvenes en Acción a pesar de no haber recibido parte de los pagos en la primera edición. Claro, los 2 primeros meses, de ahí los otros 3 meses hasta ahora no me han supido ayudar. Otros quieren los $1,200 que entrega el gobierno por 3 meses de trabajo para aliviar las deudas de sus familias. Sería ayudar en mi familia y lo que quede para movilizaciones propias, cosas personales como sustentarme para la universidad, cosas así. Desde el MIES indicaron que no se tomará en cuenta el orden de inscripción para obtener una pasantía pagada. Para este segundo programa de Jóvenes en Acción se aceptarán 80,000 personas que sean ecuatorianos, tengan entre 18 y 29 años, no tengan empleo formal ni título de tercer nivel. Las autoridades dicen que las inscripciones estarán abiertas todo agosto. Mundo. El gobierno israelí define los próximos pasos para la guerra en Gaza. Según un medio de ese país, en una reunión del Gabinete de Seguridad que ha durado más de 3 horas, el ala dura del régimen se inclinó por la ocupación total y definitiva de ese territorio palestino. Pero también ha habido oposición, por lo que no se ha hecho un anuncio oficial sobre la decisión. Israel mantiene su operación en la Franja de Gaza con esporádicas pausas tácticas para el ingreso de ayuda humanitaria, pero lo que pasará después sigue en discusión. El Gabinete de Seguridad del gobierno de Benjamín Netanyahu analiza alternativas en el campo militar y según versiones de la prensa local, incluso se ha considerado ir a una ocupación total de Gaza. Terminado el encuentro estratégico de este martes, el diario Jerusalem Post informó que esa alternativa sigue vigente. Y aunque cita que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Eyal Zamir, ha manifestado su oposición, este finalmente acataría la decisión del Gabinete de Seguridad, decisión que aún no se conoce. El primer ministro Benjamín Netanyahu está cada vez más presionado, tanto por el ala dura del gobierno para seguir con la ofensiva contra el grupo Hamás, como por organizaciones que demandan poner fin a la guerra de inmediato, conseguir la liberación de los rehenes, la devolución de los cuerpos de los que han muerto en cautiverio, acabar con la crisis humanitaria y la situación de hambre de miles de gazatíes. Está también la comunidad internacional volcada a ir a una solución definitiva y aumentar el número de naciones que reconocen a Palestina como Estado. Por ahora, el ingreso de ayuda humanitaria se mantiene en cantidades limitadas por vía terrestre en medio de la desesperación de la gente. Y por otro lado, el lanzamiento de toneladas de paquetes con alimentos y medicinas en vuelos coordinados por Alemania, Francia, Jordania, España y Emiratos Árabes Unidos. La prisión domiciliaria ordenada contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, provoca la reacción de Estados Unidos, y esto en medio de una pugna política y comercial entre ambos países. La administración de Donald Trump, que ya ha impuesto sanciones al juez del caso, advierte con extenderlas a otros involucrados con el proceso contra Bolsonaro.
Estados Unidos reacciona una vez más ante decisiones de la justicia brasileña. El Supremo Tribunal Federal ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro en un juicio por intento de golpe de Estado. Y la administración de Donald Trump sale en defensa de su aliado político. Antes calificó el proceso legal como una cacería de brujas. Ahora dice que las acciones de la justicia brasileña son una amenaza para la democracia. El Departamento de Estado, mediante su Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, cuestionó la decisión del juez Alexander de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, y en un comunicado en redes sociales escribe: el ministro Alexander de Moraes, ya sancionado por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, sigue utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Imponer más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse públicamente no es un servicio público. Que Bolsonaro hable. Agrega que también sancionará a quienes colaboren o incentiven ese tipo de conductas. El gobierno de Lula da Silva ha dicho que Trump no fue elegido para ser emperador del mundo. El caso Bolsonaro detonó la carga arancelaria que Estados Unidos ha impuesto a las exportaciones brasileñas, que si bien es una política que ha adoptado en todo el mundo, deja a Brasil con las tarifas más altas, 50%. Para el gobierno brasileño, este arancel es una maniobra orquestada por la extrema derecha en el país, señalando directamente a aliados de Bolsonaro. El proceso contra Bolsonaro avanza y una negociación comercial entre Estados Unidos y Brasil aún parece posible, pero la vigencia de los aranceles sigue programada para esta semana, desde el 7 de agosto. La administración de Donald Trump revocó una polémica cláusula de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias que exigía a los estados mantener vínculos comerciales con Israel para acceder a fondos federales. El Departamento de Seguridad Nacional eliminó la disposición de su web tras las críticas por intentar retener $1.900 millones a quienes apoyaran el boicot a Israel. Se trata de fondos para las gestiones de búsqueda y rescate, así como dinero para el personal y los equipos de socorro. 2 barcazas usadas para el lanzamiento de fuegos artificiales se incendiaron en Japón durante una exhibición. Centenares de personas observaban el festival cuando de pronto unas chispas alcanzaron la base de las embarcaciones que están ubicadas en la costa de Yokohama. Y esto provocó que algunas cargas explosivas detonaran a nivel del agua. Una de las barcazas llevaba 5 trabajadores que ante la emergencia se lanzaron por la borda. Uno fue hospitalizado con lesiones leves, los demás escaparon ilesos. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, aclaró que los servicios en sus 6 agencias están habilitados. La suspensión temporal del pago de multas por contravenciones no afecta al resto de trámites administrativos que ofrece esta entidad. Asimismo, los gobiernos municipales operan con normalidad, como informa Estefanía Arias. Hasta los centros de revisión técnica vehicular de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM en el norte de Guayaquil llegan decenas de usuarios a matricular sus vehículos. La atención en estas oficinas transcurre con normalidad, aun cuando la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, suspendió por 6 meses el pago de multas por contravenciones de tránsito. El coordinador general de regulación de esta entidad, Diego Naranjo, confirmó que la medida no afecta al resto de los servicios de la ANT. Estos son emisión de licencias, certificados únicos vehiculares, bloqueos y desbloqueos y bajas vehiculares, permisos de operación para las unidades de transporte e incrementos de cupo. Asimismo, aseguró que los servicios de los gobiernos municipales como matriculación vehicular u obtención de certificados también están funcionando. Durante este tiempo, hasta el 31 de diciembre del 2025, va a poder hacer el ciudadano su trámite sin ningún inconveniente, tanto en los gobiernos autónomos centralizados como en la Agencia Nacional de Tránsito. A partir ya de enero del 2026, el ciudadano, eso sí, tendrá que acercarse a cancelar sus infracciones. El Departamento de Comunicación de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito agregó que la resolución no influye en la plataforma que ellos manejan, el denominado Sistema Axis. De hecho, así lucía esta mañana las oficinas del Centro de Matriculación Bicentenario. Los usuarios pueden generar citas, solicitar transferencia de dominio, actualización de datos, entre otros. El ciudadano, pese a que tenga multas de tránsito, va a poder hacer el trámite tanto de lo que es licencia de conducir, certificado
certificado, sea el tema de lo que es conductor o certificado único vehicular, y la obtención de la matriculación como tal. Un panorama similar se registró en las oficinas de la Empresa Pública de Movilidad de Cuenca. La ANT precisó que la resolución busca además facilitar los trámites administrativos y mejorar su plataforma. Un ataque armado dejó 3 muertos y 2 heridos anoche en Manabí. Según la policía, las víctimas asistieron a un partido de fútbol en el estadio Hockey en Manta y luego al retornar a su domicilio en un taxi fueron interceptados. En el barrio 4 de noviembre fueron varios sicarios que dispararon contra todos los ocupantes y entre los fallecidos hay un adolescente de 14 años. Los heridos se recuperan en una casa de salud. Manta es el distrito más violento de Manabí con casi 300 crímenes este año. En China, un robot que dirige el tráfico se volvió viral en redes sociales por su eficiencia y apariencia futurista. Además, el magnate tecnológico Elon Musk trabaja en un ojo biónico que promete revolucionar la vida de las personas con discapacidad visual. Revisemos las noticias tecnológicas. En China, un robot que dirige el tráfico se volvió viral en redes sociales. Sorprendió por su eficiencia y apariencia futurista. Equipado con sensores avanzados, cámaras y sistemas de inteligencia artificial, identifica infracciones e interactúa con peatones de forma autónoma. Este robot humanoide mide 1.38 metros de altura y fue instalado en una intersección concurrida de Shanghái, como parte de un proyecto piloto para mejorar la seguridad vial y reducir la carga de trabajo de los agentes de tránsito humanos. El magnate tecnológico Elon Musk trabaja en la creación de un ojo biónico que promete revolucionar la vida de las personas con discapacidad visual. Este dispositivo, impulsado por inteligencia artificial, permitirá a los usuarios identificar rostros, leer textos y desplazarse en el exterior. El ojo biónico combinará sensores de alta precisión, algoritmos de visión artificial y conectividad neuronal, lo que podría representar un avance histórico en el campo de la neurotecnología y la rehabilitación visual. Estos ojos expresivos pertenecen al robot humanoide Fourer GR3, un androide de última generación diseñado para facilitar la interacción entre humanos y máquinas. Con un cuerpo redondeado, rostro amigable y capacidad para realizar gestos faciales, el GR3 desempeñará funciones en centros educativos, hospitales y hogares. Su diseño ergonómico y apariencia cercana a la humana lo hacen ideal para tareas de asistencia, enseñanza y acompañamiento.